Imagina encontrarte con una ciudad entera, con museos, plazas, parques, pero no hay nadie ahí. Desde Pripyat, Ucrania, hasta Xiantan, China. Hoy exploramos las 15 ciudades abandonadas más grandes de la Tierra. Número 15. Pripyat, Ucrania. Si alguna ciudad merece el título de zona cero del abandono, es Pripyat. No era una ciudad cualquiera, era un átomo grado. Construida en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Diseñada como un modelo de ciudad soviética, limpia, moderna y llena de potencial, ofrecía servicios como piscinas, cines y un parque de atracciones próximamente abierto. La noche del 25 de abril de 1986, trabajadores de la planta, privados de sueño, realizaron una serie de pruebas en el reactor 4 durante un periodo de mantenimiento rutinario. Querían comprobar si el reactor aún podía refrigerarse si la planta se quedaba sin energía. Pero el 26 de abril de 1986, el reactor 4 explotó, provocando el peor desastre nuclear de la historia. El bosque cercano se tiñó de rojo por la radiación. En 36 horas, tras peligrosos retrasos, 50.000 residentes fueron evacuados, tras recibir la noticia de que era solo temporal. En consecuencia, lo dejaron todo atrás. Juguetes, libros, coches, mascotas, esperando su regreso pronto. Nunca lo hicieron. Hoy, la ciudad permanece inquietantemente intacta dentro de la zona de exclusión vigilada. Las escuelas aún tienen libros de texto sobre los escritorios. Una noria permanece inmóvil al viento. El deterioro es evidente, pues la naturaleza ha comenzado a recuperarla, pero la radiación persiste, especialmente en zonas de alta radiación. El acceso está estrictamente controlado. No es solo un pueblo fantasma, es un instante congelado en el tiempo. Un monumento escalofriante y silencioso a una catástrofe imprevista. Número 14. Ordos, China. Conocida a menudo como la ciudad fantasma de China, Ordos representa un misterio singularmente moderno de abandono por exceso de control. En concreto, su nueva área de Kangbasi se construyó durante el auge inmobiliario de China a principios de la década de 2000. Impulsado por la riqueza carbonífera, este distrito fue diseñado para albergar a más de 1 millón de residentes. Los urbanistas la llenaron de arquitectura futurista, amplios bulevares, museos, estadios y apartamentos de lujo, todo construido anticipando una población que nunca llegó. La sobreespeculación disparó los precios de las propiedades mientras la ubicación permanecía remota. La ciudad se convirtió en un monumento a la ambición inmobiliaria fallida. En consecuencia, hoy en día, Ordos Kangbasi se encuentra casi vacío, con quizás decenas de miles de residentes dispersos en su enorme extensión, muy por debajo de su capacidad. Curiosamente, la infraestructura funciona a la perfección. Las farolas aún se encienden cada noche, iluminando calles por las que nadie conduce. Sigue siendo un pueblo fantasma del siglo XXI, perfectamente conservado pero profundamente deshabitado, símbolo de los riesgos del urbanismo especulativo. Número 13. Isla Ashima, Japón. Reconocible al instante y a menudo conocida como la isla del acorazado, Gunkanjima, Ashima fue en su día uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Ubicada frente a Nagasaki, fue una instalación minera de carbón operada por Mitsubishi, que explotó ricos yacimientos submarinos desde 1890. Para acomodar a la gente, se convirtió en el hogar de más de 5.000 personas hacinadas en una pequeña isla de 7 hectáreas. Se alzó una fortaleza de hormigón, apartamentos apilados como piezas de Lego, tiendas, escuelas, hospitales, todo construido en un complejo de hormigón azotado por tifones. La vida era dura, pero existía una comunidad. Cuando se agotó el carbón y Japón se dedicó al petróleo, la mina cerró en 1974. Los residentes se marcharon casi de la noche a la mañana. Desde entonces, el aire salado y el tiempo han desmoronado los edificios. Su inquietante decadencia y su inquietante silencio le han valido papeles en películas como Esquifal, de James Bond. Pero tras la decadencia se esconden secretos más oscuros. El trabajo forzado de reclutas coreanos y chinos durante la Segunda Guerra Mundial, la persistente explotación bélica y una historia que el gobierno intentó olvidar. Ashima es una poderosa reliquia del poderío industrial, el colapso repentino y el trauma oculto. Número 12. Justa, Varosha, Chipre. Antes de su trágico declive, el barrio de Varosa en Famagusta era una glamurosa ciudad turística en la década de 1970. Considerada el principal destino turístico de Chipre,
Famagusta atraía a celebridades y miembros de la alta sociedad a sus soleadas playas y lujosos hoteles de gran altura. Íconos como Elizabeth Taylor frecuentaban sus costas. Pero en 1974, Turquía invadió Chipre en respuesta a un golpe de Estado. Ante el avance del ejército turco, los residentes grecochipriotas huyeron, esperando regresar pronto. En cambio, el ejército turco cercó todo el distrito de Barossa. Desde entonces, ha permanecido intacto, una tierra de nadie aislada bajo control militar. Durante décadas, fue una inquietante cápsula del tiempo. Los hoteles aún se alzan sobre playas vacías. Las toallas de playa aún se encuentran en los balcones. Parecía que todo el mundo había desaparecido en un instante. Barossa se convirtió en un símbolo mundial del conflicto congelado de Chipre. En los últimos años, Turquía ha comenzado a reabrir partes de la ciudad, permitiendo un acceso limitado de forma controvertida. Pero las tensiones políticas lo mantienen atrapado en un estado surrealista entre la vida y la muerte. Número 11. Kolmanskop, Namibia. Surgiendo de las arenas del desierto de Namib, Kolmanskop es lo que sucede cuando el desierto reclama lo suyo. Este pueblo fantasma debe su existencia al descubrimiento fortuito de diamantes en 1908. A principios del siglo XX, se convirtió rápidamente en un floreciente pueblo minero de diamantes. Impulsado por una increíble riqueza, Kolmanskop fue construido por colonos alemanes con todos los lujos de un hogar, incluyendo un hospital, una bolera e incluso la primera estación de rayos X de África, utilizada en parte para detectar el robo de diamantes. Era un oasis excepcional de arquitectura y comodidades europeas. Pero cuando los diamantes se secaron y se descubrieron yacimientos más ricos más al sur, el destino del pueblo quedó sellado. El declive comenzó después de la Primera Guerra Mundial, y para 1956, Kolmanskop fue abandonada. El desierto regresó implacablemente. Hoy, sus edificios están medio enterrados en la arena. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Las puertas se abren a las dunas. Ahora es un popular destino turístico que ofrece un lugar de ensueño, hermoso y cautivador a la vez, una cruda metáfora visual de la fortuna fugaz. Número 10. Bode, California, Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Bode fue un próspero pueblo durante la fiebre del oro en lo alto de la Sierra Nevada, famoso por su carácter agreste. Creció rápidamente hasta superar los 10.000 habitantes, con 60 cantinas, casas de juego y una merecida reputación de anarquía. Los tiroteos eran frecuentes, pero Bode cayó tan rápido como surgió. El oro, fácilmente accesible, se agotó y grandes incendios destruyeron partes del pueblo. Para la década de 1940, estaba completamente desierto. Lo que hace especial a Bode es su conservación. Hoy en día, se conserva gracias a los parques de California en un estado de deterioro detenido. Los edificios se estabilizan, pero no se restauran. Al recorrer sus calles y asomarse por las ventanas, verá todo como era. Libros escolares sobre pupitres, platos sobre mesas, pianos polvorientos en salones. Ofrece una sensación increíblemente auténtica. Bode no solo está abandonado, sino que está en perfecta calma, ofreciendo una visión escalofriantemente real de la dura vida del viejo oeste. Número 9. Tamstown, China. Tamstown ofrece una porción surrealista de Inglaterra en China. Parte del proyecto Una ciudad, 9 pueblos de Shanghái, cuyo objetivo es descentralizar la población, se construyó en 2006 como una réplica arquitectónica increíblemente detallada de una aldea británica tradicional. Encontrará cabinas telefónicas rojas, calles adoquinadas y casas de estilo Tudor, junto a una iglesia gótica y pubs de estilo inglés. Fue diseñado y construido meticulosamente para albergar a miles de personas, pero aunque las estructuras se terminaron, la mayor parte permanece vacía. Las principales razones citadas son los altos precios de las propiedades y la mala planificación urbana, que incluye conexiones de transporte deficientes. En consecuencia, ahora es un lugar popular para fotos de bodas, pero no mucho más. Durante años, parecía una ciudad artificial sin vida real. Un simulacro extrañamente hermoso, pero en gran parte desierto, que pone de manifiesto los inconvenientes del desarrollo urbano temático desde arriba. Número 8. Isla North Brother, Nueva York. Fácilmente inadvertida, pero oculta en el East River, entre el Bronx y la isla Rikers, se encuentra la isla North Brother, un lugar con un pasado oscuro. Esta isla de 8 hectáreas albergó principalmente el Hospital Riverside, que, desde la década de 1880, puso en cuarentena a pacientes con enfermedades infecciosas como la viruela y la fiebre tifoidea. Su residente más famosa fue Mary Mallon,
la primera portadora asintomática de fiebre tifoidea identificada en EUU, quien permaneció aquí más de 2 décadas hasta su fallecimiento. La isla se utilizó posteriormente como alojamiento para veteranos y controvertidos programas de rehabilitación para adolescentes, pero cerró definitivamente en la década de 1960 en medio de escándalos. Hoy, está completamente abandonada y prohibida al público, designada santuario de aves. Sus edificios son una ruina decadente, engullidos por las enredaderas y el silencio. Una reliquia inquietante e inaccesible de la historia de la salud pública de la ciudad, recuperada por la naturaleza. Numéro 7. Plymouth, Montserrat, Caraïbes. Esta ciudad caribeña sufrió un destino similar al de Pompeya, pero a causa de un volcán en erupción en tiempos modernos. En 1995, el volcán de Soufriere Hills entró en erupción, poniendo fin a siglos de letargo. Durante 2 años, la actividad se intensificó, culminando en eventos catastróficos en 1997 que provocaron flujos piroclásticos y flujos de lodo que cubrieron de ceniza la capital de Montserrat. Plymouth fue una vibrante ciudad caribeña, el corazón administrativo y comercial de la isla. Ahora es una Pompeya moderna. La destrucción fue rápida y total. Edificios enteros quedaron sepultados hasta el techo. Las calles quedaron inaccesibles. Trágicamente, la vida terminó aquí casi instantáneamente para 19 personas que no habían evacuado las zonas restringidas. El gobierno declaró la mitad sur de la isla, incluyendo Plymouth, zona de exclusión. Permanece abandonada, una capital fantasma congelada bajo toneladas de escombros volcánicos, una cruda imagen de la naturaleza desbordante. Número 6. Kennecott, Alaska. Ubicado en lo alto de las montañas Wrangell de Alaska, Kennecott fue un pueblo minero de cobre construido sobre uno de los yacimientos más ricos jamás encontrados. En funcionamiento entre 1911 y 1938, llegó a producir más de $200 millones en mineral. Esta remota ciudad industrial contaba con hospitales, una pista de patinaje e incluso una lechería junto al enorme e icónico molino de concentración rojo. Una obra maestra de la ingeniería, un ferrocarril de 315 kilómetros transportaba el mineral. Pero cuando las vetas de cobre de alta calidad se secaron en la década de 1930, la gente desapareció. El cierre fue abrupto. El último tren partió en noviembre de 1938, dejando el pueblo casi completamente equipado. Ahora, sus edificios rojos de madera contrastan con la nieve y los glaciares. Preservado debido a su aislamiento, es parte de un monumento histórico nacional, inquietante, majestuoso y silencioso, una reliquia notable de la industria de principios del siglo XX en el desierto. Numéro 5. Oradour, sur Glane. Este pueblo francés se encuentra único entre los pueblos fantasmas, preservado no por accidente sino como un monumento deliberado y desgarrador. El 10 de junio de 1944, las tropas nazis de las SS masacraron a 642 aldeanos, hombres, mujeres y niños, en represalia por las actividades de resistencia, aniquilando a casi toda la población en cuestión de horas. Tras la guerra, en lugar de reconstruir, Francia dejó las ruinas intactas como monumento conmemorativo. Esta decisión garantiza que la atrocidad jamás se olvide. Hoy en día, los visitantes recorren el pueblo original. Bicicletas y juguetes yacen exactamente donde fueron abandonados. La iglesia en ruinas donde perecieron mujeres y niños es particularmente escalofriante. Es uno de los pueblos fantasmas más escalofriantes y sagrados del mundo, un poderoso testimonio de la brutalidad de la guerra y la importancia del recuerdo. Número 4. Ashgabat, Turkmenistán. Aunque técnicamente no está abandonada, es una capital en activo. Ashgabat a menudo se siente inquietantemente vacía. Conocida como la ciudad del mármol blanco, Ashgabat, capital de Turkmenistán, es una ciudad resplandeciente con cientos de edificios de mármol y estatuas doradas, construida bajo el régimen autoritario de los presidentes Niyazov y Berdi Muhammado, utilizando la vasta riqueza gasífera. A pesar de su grandeza, la mayoría de los edificios permanecen sin uso o infrautilizados. Las calles están impecables, pero desiertas. La escala monumental, los amplios bulevares y las vastas plazas desalientan la vida peatonal. Se dice que se desaconseja a los lugareños caminar al anochecer. Además, drones y cámaras de seguridad monitorean todo movimiento. El resultado es una paradoja surrealista. Una capital poblada que funciona con la atmósfera de una ciudad fantasma a plena vista, priorizando la estética imponente sobre la vida urbana orgánica. Numéro 3. Nordlandia, Brasil. El sueño de un industrial se convirtió en una pesadilla amazónica. En la década de 1920,
Henry Ford compró tierras en la selva amazónica para crear una ciudad productora de caucho que abasteciera a su imperio automovilístico. Su visión trascendió la producción. La llamó Fordlandia y pretendía trasladar la vida, la arquitectura, los horarios de trabajo e incluso la comida y las normas sociales estadounidenses a la selva. Pero fracasó estrepitosamente. Ford ignoró los consejos botánicos. Los trabajadores se rebelaron contra las estrictas normas estadounidenses, como la prohibición y la obligatoriedad de bailar en cuadrillas. Los árboles de caucho se infectaron con la plaga de la hoja debido a métodos de plantación inadecuados. Fordlandia nunca produjo látex en cantidades significativas. Tras enormes pérdidas, Ford lo vendió de vuelta a Brasil en 1945. Ahora, los restos de este extraño experimento yacen en la selva, como estructuras en descomposición engullidas por la vegetación. Un sueño olvidado de la utopía industrial. Número 2. Cracco, Italia. Aferrado dramáticamente a la cima de una colina en el sur de Italia, Cracco es un pueblo fantasma medieval cuya belleza contradice su precaria existencia. Fundada hace siglos, sobrevivió a plagas y conflictos. Sin embargo, su fin no se debió a la guerra, sino a la geología. Cracco sufrió deslizamientos de tierra y terremotos a lo largo del siglo XX. Las obras de infraestructura mal planificadas sobre arcilla inestable probablemente empeoraron la situación. Un gran deslizamiento de tierra en 1963 inició el éxodo, y los terremotos posteriores lo aceleraron. Para la década de 1980, estaba completamente abandonado y los residentes se reubicaron en un nuevo pueblo en las cercanías. Pero sus espectaculares acantilados y antiguas ruinas lo han convertido en un popular escenario de películas como La Pasión de Cristo. Hoy en día, su belleza perdura, atrayendo a fotógrafos y cineastas. Pero ya no vive allí. Un impresionante testimonio de la lenta victoria de la naturaleza. Numéro Xianggan, China. Hace unos años, todo esto era tierra de cultivo. Xianggan, una ciudad de casi 2,000 kilómetros cuadrados, se construyó desde cero en tan solo 6 años. La nueva área de Xianggan, lanzada en 2017, es el colosal proyecto de China para construir una ciudad futurista desde cero, a 100 kilómetros de Pekín. Es una prioridad nacional de primer orden, diseñada como una ciudad inteligente y ecológica para aliviar la presión sobre la capital, albergando funciones gubernamentales, universidades y empresas. Se están invirtiendo miles de millones en infraestructura de vanguardia en un área potencialmente extensa. Sin embargo, atraer a los millones de residentes y negocios necesarios para justificar esta escala está resultando un desafío. Si bien la construcción avanza rápidamente, muchas zonas terminadas se sienten despobladas. Xianggan encarna una inmensa ambición, pero también corre el riesgo de convertirse en la ciudad fantasma planificada más grande del mundo si no alcanza la masa crítica, una apuesta monumental para el urbanismo del futuro.